A ver, vamos logo a retomar o tema. A verdade é que visto abaixo nos grupos de traballo estaba a cuestión bastante candente, estaba, vamos, que en algún parecía que a temática era altamente necesaria, seguro que importante. Si vos parece facemos como habitualmente. Vamos a empezar hoxe ao revés, porque non digan sempre non se queixen os do primer grupo que lles toca a eles. Empezamos polo 6, si vos parece. O voceira do grupo 6 nos comenta aquelas conclusións as que chegaron. María valora un pouco si faz algunha puntualización a través de cada grupo, van participar todos os grupos, ou ben si vas tomando nota e ao final pues, facemos unha pequena síntese final. Vale, comenzamos logo o grupo 6, creo que é Juan o voceiro. Gracias. Bueno, nosotros antes de empezar con el DAF nos hicimos una serie de... Ay. Acordadevos, modelo galloso. Vale. Modelo galloso. Vale. ¿Qué teníamos que conocer o situarnos para empezar a hacer el DAFO? Entonces determinamos dos preguntas que son: ¿qué factores internos o externos podrían tener influencia para facilitar o no el logro de los objetivos? ¿Y qué herramientas podríamos utilizar? Y evidentemente pusimos el TEI, pusimos asociación con otros centros y recursos materiales y humanos. Luego pasamos al DAFO, a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y tenemos dentro de las debilidades falta de motivación y formación del profesorado. 2, falta de tiempo en horario escolar. 3, carencia de recursos específicos. 4, falta de comunicación entre los centros que desarrollan este proyecto. 5, sobrecarga de acciones y proyectos que llegan al centro. Y 6, niños con disfuncionalidad. Esto dentro de las debilidades. Dentro de las fortalezas hemos puesto pues 4 puntos. Sí, no, aquí hay bueno, ahí. Bien, fortalezas. Las fortalezas, 1. Existen experiencias y material que pueden servir de ejemplo. Promueve el desarrollo personal del alumnado. Y se pueden apoyar en los programas y documentos del centro, pudiendo retroalimentarlos, generando cambios en la gestión del centro. Amenazas. Implantación progresiva de la burocracia. Y 2, falta de cultura colaborativa. Esto entendemos que es muy importante dentro, sobre todo, bueno, a nivel español y a nivel de nuestro gremio, pues también. Oportunidades. Fortalece el plan de convivencia. Y vamos a ver que esto el punto 2 nos llevó mucho tiempo. Espera, a ver, al final quedó posibilidad de formación del profesorado en la inteligencia emocional y no sé qué puse aquí, espera. Y resolución de conflictos en oportunidades, ¿vale? Bien, propuestas de mejora. Definir con claridad y realismo los objetivos con respecto a estos temas, crear el ambiente necesario para que se asuman estas competencias y 3, informar al claustro de los objetivos con las planificaciones anuales, trimestrales o incluso, si es menester, mensuales, y determinar los indicadores de evaluación. Y después, aquí Victoria nos dijo lo siguiente: estrategias de actuación. Bueno, pues tenemos las 4 famosas: la ofensiva, la defensiva, la de orientación y la de supervivencia. Ofensiva: diseñar un proyecto de mejora del centro basado en las competencias. La defensiva: planteamiento de un proceso de evaluación interna y externa de los resultados. La de reorientación: revisión del papel de los tutores de ciclo o jefes de departamento en relación con la motivación de su profesorado para el desarrollo de una enseñanza basada en las competencias. Y la de supervivencia, que es búsqueda de apoyos en la administración y la documentación relativa al caso. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí hicimos. Recordade que un pouco DAFO dentro do punto de vista dos equipos directivos. Continuamos. Sí. Grupo 5.
Bueno, nosotros partimos de la base, lógicamente, que el TEI sirve para crear niños independientes y seguros, y como esto es el punto básico del funcionamiento de este proyecto, marcamos como debilidades para poder llevarlo a cabo, en un primer lugar, la falta de estabilidad de permanencia del profesorado dentro de los centros, que a veces impide poder llevar los proyectos adelante, y concretamente este que nos afecta, el TEI. La situación con respecto a la adscripción funcional, que hay, en donde hay veces que en los centros, como nos regimos por un reglamento orgánico muy cerrado, es complicado a veces poder contar con las personas que consideramos ideales para llevar a cabo un proyecto, y prima en muchas ocasiones la adscripción del profesorado con respecto a la funcionalidad que podríamos darle a estos proyectos, teniendo gente que en realidad se interesa por ellos. Estos son en cuanto a debilidades. En cuanto a fortalezas, creemos que el TEI supone una formación para el profesorado, por lo tanto, ya como formación en sí supone una fortaleza. En los centros que consideramos que existen, una vez que esto se pone en marcha y funciona, se crearían lógicamente menos conflictos. Esto supondría una paz dentro del aula y dentro también del propio centro, y nos llevaría a un ahorro de tiempo que podríamos dedicar a otro tipo de actividades innovadoras. Lo vemos, lógicamente, como una inversión de tiempo a largo plazo. En cuanto a los aspectos a nivel externo, considerábamos como amenazas para poder llevar adelante el TEI con toda la casuística que significa, pues que en muchas ocasiones los padres, esto lo veíamos como solventable, pero lo decimos únicamente pues porque surgió dentro del grupo. Muchas veces los padres, al dedicar un poco de tiempo dentro de las clases que surjan a este TEI, pues nos dicen, comentaban el ejemplo de decir: mi niño suspende el francés o suspende el inglés o suspende la asignatura específica porque, claro, la profe de inglés dedica media hora al día o media hora cada semana a un TEI y mi niño no le da tiempo de aprender el inglés. Bueno, esto lo veíamos simplemente, y después lo veremos que en las oportunidades lo podríamos aclarar. El tema fundamental de amenazas lo vemos en las redes sociales, que nos están creando relativamente serios problemas dentro de los centros, porque muchos de los conflictos que existen no vienen por el propio centro, sino a través de las redes sociales, que se manejan en la mayor parte de las ocasiones fuera de ellos. Oportunidades a nivel externo. Consideramos que sería básico crear una escuela de padres, abrir los centros un poco más a las familias sin que los centros sean tan cerrados, y también saber vender nuestro producto, pues lógicamente con respecto a lo que decíamos antes de menos tiempo para el TEI más inglés, lógicamente esto se supliría, como os decía hace un momento, con diálogo, con información a las familias y con jornadas y días específicos que se dediquen a informar sobre lo que esto significa. Volvemos otra vez a lo fundamental, que consideramos que todos los padres, una vez explicado esto, les gustaría más siempre, antes de cualquier asignatura, saber que lo que estamos intentando es que sus hijos lleguen a ser autónomos y que hacer de nuestros alumnos y de sus hijos niños seguros. Ben. Pasamos grupo 4. Quen colle o micro, grupo 4? Por dónde? Me parece que Chelo se está animando. No. Despois é que non lle deixamos falar. Bueno, pues nosotros nada, estuvimos ahí pues como todos, charlando, también derivamos en cuestiones paralelas, pero bueno, así un poquito para resumir, y de lo que yo tomé notas como fortalezas y aspectos favorables desde el punto de vista de la dirección, pues creemos que es un tema que sería positivo para el equipo directivo, para la dirección del centro, siempre y cuando contara con el apoyo inicial, esto no es cuestionable, desde luego, del equipo directivo. Creemos que es un programa que iba a contar también con el visto bueno por parte de las familias del centro. Esto potenciaría positivamente la imagen del
del colegio o del centro educativo. También vemos como una fortaleza, como algo positivo, que también salió aquí, el empoderamiento del alumnado, que trae como consecuencia, yo creo que a su vez, pues esa satisfacción que crearía entre el profesorado participante, con lo cual pues también contribuiría al empoderamiento del profesorado y como consecuencia de la dirección del centro. Así como señalar debilidades, no le vimos demasiadas, por casi ninguna. Salió, de que yo tengo aquí apuntado, el tema de la movilidad del profesorado, que bueno, eso es algo que nos afecta a todos los centros por igual, a unos más que otros, es cierto, pero bueno, la provisionalidad, pues a veces pues puede afectar negativamente al desarrollo del programa. También salió como en el apartado externo, en oportunidades, bueno, tengo aquí apuntado nada más que el tema de que lo veíamos también como creíamos que es necesario que previamente, a lo mejor, no estaría de más hacer un curso por lo parte de los profesores participantes sobre resolución de conflictos, o sea, algo previo necesario para luego poder abordar de una mejor manera el trabajo de tutorización y esas charlas con los niños. Y bueno, pues ya como amenazas aquí pusimos, bueno, que a nivel externos, que la resolución de conflictos, bueno, salió el tema de la educación emocional, que comentó antes María, ¿no?, durante su charla, su intervención, que era, bueno, todo esto pues proviene un poco de este tema de la educación emocional. Pero bueno, hay quien también creía en el grupo que no se podía tampoco descansar todo en el colegio y que la parte de la educación emocional debería de recaer, en este caso, pues en un porcentaje mucho mayor en las familias y no tanto en los centros. Y entonces aquí, bueno, en general lo vemos como una amenaza, entre comillas, el hecho de que las familias crean, una vez más, que la resolución de conflictos, la educación emocional, que todo eso ya se resuelve en el colegio, ¿no? Como que el colegio ya, al final ya sabemos que acabamos siendo un poco, somos los encargados de un poco de educar en todos los aspectos de la vida. Entonces, bueno, era un poco como una amenaza, ¿no?, entre comillas. Podo 5. Grupo 3, vamos hacia abaixo. Grupo 3, quen ten datos de grupo 3? Escaparon os do grupo 3? Sara. Sí, porque grupo 2 eres ti, non Rosa? O grupo 1. Rosa, eres 1 ou 2? Grupo 3 creo que lle toca a Sara. No, yo tampouco, yo non estaba en el grupo 3. Miguel. Ay, Miguel estaba no grupo 3. Ah, bueno, Miguel. Dicen que estaba no grupo 3. Ten as notas Non teño ninguna nota. Pero son de las notas, lees las notas. Non teño notas, Venga, ya está. A ver, se te están proclamando por mayoría. Bueno, non deso nada, Por que tal? Comenta que puntuaxe, xa está. Miguel, vos será... A ver, Miguel faixe un apoio daquilo que non salga, retoma. Pois, a ver, eu non tomei notas tampouco, Pero, bueno, en principio, a nivel interno, nos chegamos á conclusión de que unha das oportunidades ou das fortalezas do plan do TEI sería que moitos conflictos que hai no patio deixarían de ter que ser resoltos polo profesorado, que eso sempre trae un montón de colas a todos os niveis, non? Entón, pasarían a ser resoltos por moitos dos alumnos que forman parte de ese plan. Y, por outro lado, a nivel de debilidades, estaría, por exemplo, as horas que se precisan para a formación dos nenos. Porque, por exemplo, falábase de que en secundaria
hai unha hora de titoría e esa hora de titoría está moi ben para utilizala así, pero en caso da primaria non é tan doado porque non hai esa hora e entón hai que pedir horas para aos profesores para poder formar a eses nenos e ás veces aí aparecen determinados problemas con ese profesorado. E despois, a nivel externo, parecíanos que un dos problemas principais é o problema da mobilidade do profesorado, porque, dixéronnos que no TEI, para si se aplicaba, hai unhas horas de formación, entonces os profesores que estén un curso nese centro sí serán formados, non? Pero claro, si se van, porque son provisionais e veñen outros novos, non estarían tan formados e habería que volver a buscar, por exemplo, como medio para solventar isto, pois que os profesores que xa están puderan axudar a eses profesores novos. E outra amenaza que tamén nos parecía era que ás veces, claro, nós temos un xeito para elexir, cada profesor pode elexir o curso que quere, non? Entón, para o que ten puntos. E se, por exemplo, en terceiro hai un profesor un ano que está de acordo en levar a cabo o plan e outro ano cambia de curso e ven outro profesor que non está de acordo en levar ese plan adiante, pois sería un problema nese sentido, non? E nada máis, é todo o que lembro, Vale. Perfecto, moi ben, un bo resumo. Grupo 2, aquí. La verdad que se me hace casi muy difícil hacer un resumen de todo lo que hablamos, porque disparamos por todos los sitios. Pero bueno, en fin, una de las cosas que sí que se hablaba y yo defendía es que hay una gran cantidad de conflictos de todo tipo en los centros, ¿no? Y cada vez mayor, y además con conflictos no que se puedan resolver y que así se hacen en las aulas, ¿no? Sino a nivel luego incluso a veces de denuncias judiciales, etcétera, etcétera, y que eso pone muy nervioso a la inspección educativa y por supuesto a nosotros que siempre al final somos los responsables de todo ello. Por otra parte, la administración tampoco pone los medios, ¿no? Porque una de las soluciones o de los problemas que hay es la masificación que existe por lo menos en las ciudades, ¿no? En los colegios con ratios de 28, de 27 alumnos y muchas veces alumnos con problemáticas muy complicadas, no solo de conducta, sino también de otros países, de idioma, etcétera, etcétera, que todo, de culturas, que todo eso hace que se genere conflictos de difícil solución. Por supuesto que este programa nos parecía bien aplicarlo y de hecho en algún centro de los que alguna directora que además era orientadora lo estaba aplicando y decía que había que se estaban solucionando muchísimos conflictos, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que no haya una estabilidad en las plantillas y sobre todo en las de orientación, ¿no? Cuando los orientadores, que por lo menos en varios centros de los que estábamos ahí, están cambiando todos los años, es imposible hacer un seguimiento. También, por supuesto, el profesorado, si es itinerante o varía cada año, pues da dificultades a plantear a implantar este tipo de programas. Y en fin, no sé si hay alguna cosa más. Ya no voy a repetir las cosas que habéis dicho vosotros, que están muy bien dichas, y por lo tanto, pues nada, pasamos a otro grupo. Muy bien, baixamos e chegamos ao grupo. Rosa, por favor. Bueno, María, moi lonxe de todo isto, pero bueno, vou a transmitir a opinión do grupo. En canto a DAF, nas debilidades, o temor inicial, estamos falando de familias, o temor inicial que poden ter as familias ante este tipo de plantexamento, o contraste entre o que debe ser
como educar o fillo e como se está educando na casa. Si no cole estamos falando de primeiro utilizar a palabra, aí chega a casa e lle dá unha bufetada, pois traste que eles teñen que ser, non me gusta galloso. Desde abaixo. Ben, despois, outra debilidade que haber familias que non acepten o titor que lle tocou o seu fillo ou algún tipo de plantexamento do proxecto. En canto a fortalezas, din que, por exemplo, nas titorías, as familias, a través do titor, na aplicación deste proxecto, pois poden ter unha visión diferente dos seus fillos. O mellor perciben que o seu fillo está aprendendo a ser empático, a ser unha persona máis tolerante, solidaria, todo este tipo de cousas. E que teñen como ameazas que non se involucren ou que non crean por medos ao TEI. E despois, como oportunidades que poden coñecer máis os seus fillos e aprender deles a resolver os conflitos de outra maneira. Comentábamos que, por exemplo, cando un sabe que ante tal circunstancia se debe actuar de outra maneira, o mellor non actúan de outra maneira, pero saben que o están facendo mal, porque xa saben que habría que resolverlo de outro xeito. Isto é todo. Gracias. Gracias, Rosa. É complicado, complicadísimo. Bueno, pues creo que he tomado notas de todo, entonces vamos a empezar por las debilidades. Una de las que comentabais era la falta de motivación del profesorado, y entonces eso lo sabéis que en un centro escolar hay 3 tercios. Hay un tercio entusiasta, hay un tercio que deja hacer y hay un tercio que pone pues palos en las ruedas. Y en todos los claustros existe esto. Entonces, desde el TEI, ¿qué se intenta? Porque, lo uno también un poquito con lo que decíais de la movilidad del profesorado. Es imprescindible que para aplicar el TEI haya la aprobación del centro escolar o el claustro. La mayor parte del profesorado tiene que aprobar y está de acuerdo en que en su centro se va a llevar a cabo el TEI. Y entonces no solo están implicados los profesores de quinto y de tercero, son todos los profesores de todo el centro. Entonces, aunque se vayan los profesores tutores de quinto y de tercero, siempre queda un grupo importante que son los que ya saben cómo es el programa TEI, y entonces lo que tendrá que hacer es en el comienzo de curso, porque esto es como todo, esto es una herramienta que es estupenda, pero los agentes sois vosotros. Entonces, al principio de curso no queda otra, y eso lo sabéis, que hay que organizar el curso, programar el curso, y entonces dentro de esta programación pues hay que hacer una vuelta, porque en junio siempre se hace una evaluación del programa, de cómo ha ido, y lo que se hace es en esa evaluación pues ver qué cosas se necesitan pues cuando comience en septiembre, porque ya en junio ya se va a saber qué profesores se van a ir, y entonces pues hay que abordarlo al principio del curso. Entonces es una excusa para aunar criterios, y también se puede hacer de una forma de tutorización, porque es otra de las cosas que se está viendo en el programa de tutoría entre iguales, que igual que hacemos tutorización de alumnos, también entre los profesores sería estupendo que existiese esta tutorización. Entonces es bueno que los profesores nuevos tuviesen por lo menos algunos compañeros, y sobre todo este tercio de profesorado entusiasta, que transmitiese esta información. Una de las cosas que queremos hacer es este intercambio entre los centros TEI, y sabéis que siempre que viene alguien de fuera, cuando transmite información, es como que se le hace mucho más caso que si es dentro del propio centro. Entonces, lo que queremos hacer es, y por donde van un poco los tiros, es que aquellos centros que ya llevan un tiempo implementando pues, y que están cerca, pues que acudan al otro centro. Es como establecer una ayuda intercentros.
Otro de los problemas que comentabais como debilidad es el tiempo. Entonces, en el TEI, cuando se comienza a implementar, porque es algo que está muy estructurado y está muy medido, hay un diseño anual de las actividades. Entonces, desde el principio de curso, más o menos se sabe cuándo se tiene que hacer, en qué momento se va a hacer las actividades. Y, por ejemplo, las actividades de cohesión son 3 actividades al trimestre, o sea, es una al mes. Sería 1 hora o 2 horas al mes, que no es tiempo. Las actividades de tutoría también es una al mes. No supone un tiempo, este tiempo que decíais que se puede comer a lo académico, pues no supone para el profesorado, no supone un tiempo tan grande. Y en cambio, lo importante es que está programado y facilita mucho pues un hilo conductor de tutorías, porque se trabaja desde la inclusión, la empatía, la resolución de conflictos. Entonces, facilita los tiempos. El único tiempo que se necesita es al principio en la formación, pero eso está estipulado, y después es en la implementación del tiempo. Después, los recursos, falta de recursos. El programa os va a dar todas las herramientas. Está muy bien diseñado. Sobrecarga, bueno, pues sobrecarga, pues es que eso sí que lo sabemos todos, que estamos hasta arriba. Y entonces, bueno, en eso está la motivación del profesorado, porque hay personas con mucho... Vosotros estáis aquí porque sois personas que aunque tenéis mucha sobrecarga de trabajo, pues sabéis gestionarlo, porque está ahí en la gestión del tiempo, y estas cosas, pues bueno, pues son así. Contar con las personas, había tomado aquí, contar con las personas ideales. En todos los centros hay personas ideales. Pero entonces hay que visibilizar estas personas. Y entonces el TEI también puede servir como instrumento para ver con qué ayudas, qué personal tenemos en el centro que nos puede ayudar a solventar los problemas. Aquí, bueno, también anoté qué pasa cuando un profesor no está de acuerdo con la implementación del TEI en tercero. Si se pide que en el TEI esté aprobado por el claustro, es algo que han decidido todos, y entonces es que te guste o no te guste, en este centro se hace TEI en quinto y en tercero, y entonces es lo que hay, no te queda otro remedio que hacerlo. O sea que por eso hay que aprobarlo en el claustro. Y de todas formas, en el hipotético caso, podría ser que no quiera que no quiera desarrollar el TEI, pero para eso está la figura del coordinador, que puede servir de apoyo, porque una de las cosas que se aconseja es, cuando se hace la formación, es que esté presente tanto el tutor, que pueda hacer la información y la formación, como como el coordinador, porque surgen, o sea, siempre que se hace la información y la formación del... Es que perdonadme, es un problema mío que me desconcentro, pero... Es que además se me ha ido, porque estaba oyendo el rum rum. Bueno, estaba hablando de... Sí, que cuando se hace tanto la información para los alumnos de tercero como la información para los de tercero como los de quinto, como la formación para los de quinto, cuando se hacen esas sesiones, siempre aparecen muchísimas cosas desconocidas para los tutores. Es una manera de conocer el currículum oculto de los niños. Os digo que en cada sesión que se hace de información y de formación nos sorprendemos, porque es espectacular, porque de repente a los niños se les pregunta y se les presenta cosas que les interesan de verdad.
Y los niños es cuando le das excusa para que muestren aquellas preocupaciones, aquellas necesidades, pues es esto que os comentaba al principio de estas conductas de baja intensidad, aparecen cosas de este año, del pasado, del anterior y comienzan a solucionarse cosas. Entonces, si está la presencia del coordinador, pues el coordinador también puede echarle una mano al tutor y también puede abrirle los ojos a determinadas situaciones que estaban normalizadas en clase y pues el profesor empieza a decir, uff, lo que había en mi clase que yo no lo sabía. O sea que es una manera de ver a la clase desde otra perspectiva. Después, con respecto, voy a ver hablabais de que una de las amenazas sería la implantación progresiva del programa. No es quizás es como todos, es mejor ir poco a poco. ¿Por qué? Porque se van, si se hiciesen en todos los cursos, es muy difícil hacer una continuación y además algo que es muy importante es el deseo que surge en los alumnos de segundo y en los alumnos de tercero por ser tutores. O sea, cuando se empieza a implementar el programa, siempre se ve la necesidad, sobre todo los padres, y que lo piden, y ya os lo comenté, que se haga en primero, en segundo, en cuarto. Pero esta implementación progresiva sirve para saber cuáles son las necesidades, porque sí que se hace el análisis DAFO en cada curso y nos permite ir mejorando y adaptando el programa al centro. El año que es más complicado, porque siempre cuando comienzas algo y lo desconoces, es el primero. Y entonces, si se hace de manera progresiva, también sirve pues para conocer cómo tienes que hacerlo, y el segundo año lo haces mejor y el tercer año lo haces mejor, y cada vez, y ese rodaje, porque lo que lo hacen estupendamente son los niños, ¿eh? A lo mejor nosotros en la organización del centro, porque yo me estaba acordando ahora del primer año que implementé el programa, para mí fue ahora viéndolo con perspectiva fue un desastre. Viéndolo para mí, o sea, cómo hay que hacerlo y cómo lo hice, y a pesar de tener yo esa sensación, fue un éxito, porque todos los padres estaban encantados, porque lo sabéis que cuando hay problemas, los padres enseguida refieren y vienen al colegio con las quejas. Y del TEI, el primer año, solo decían cosas estupendas y que estaban encantados en que se llevase a cabo. O sea que lo peor que puede suceder es que no haga nada. Pero esos problemas que comentabais de que no estén de acuerdo con el tutor que le ha asignado al niño, yo solo recuerdo un caso, porque los tutores, eso hay que, y conocéis vosotros a vuestros tutorizados. Yo solo conozco un caso en el que tuvimos, porque hay veces que sí que ocurren esos problemas, y sucedió con dos hermanos, que uno estaba en quinto y otro estaba en tercero, y entonces el alumno de quinto tenía problemas con un compañero de quinto, y resulta que ese compañero con el que tenía problemas era tutor del hermano. Entonces, el problema era que el pequeño no asumía que tenía al tutor que tenía, porque como su hermano lo desvalorizaba, pues entonces ahí tuvimos que hacer un cambio. Pero en general, todos los niños están encantados de tener un tutor. Es que simplemente con tener un tutor, con tener a un hermano mayor que se ocupa de mí, ya es feliz. Y me estaba acordando ahora de otro caso, porque esto ocurre en las escuelas rurales, en los colegios rurales, donde hay familias que están enemistadas pues de tiempos inmemoriales, y entonces nos comentaban, porque yo pertenezco a un grupo de investigación, y entonces en Santiago, de otros centros, donde nos contamos las experiencias, vemos cómo hay. Entonces era un centro de Lugo, y entonces comentaban pues cómo dos tutor y tutorizado, que eran de familias enfrentadas, pues se vincularon, y entonces la sorpresa fue, y las familias no estaban de acuerdo, entonces la sorpresa fue que después de hacer esta relación de tutor y tutorizado, los niños empezaron a llevarse muy bien,
y las familias empezaron a llevarse un poco mejor. Entonces, muchas veces nosotros anticipamos problemas y vemos problemas y los niños pues lo resuelven de una manera más adecuada. Bueno, con respecto a las redes sociales que estabais comentando, porque eso ya lo sabemos, los grupos de WhatsApp y también los niños, que los niños tienen acceso ahora a los móviles, pues hay niños con 10 años que ya tienen un móvil y que es una bomba, porque tienen acceso a información para la que no están preparados y pues y los padres no realizan ningún tipo de control de qué información están viendo. Pues el programa TEI también, porque igual que pasa en vivo y en directo y tú te metes con otro y eso no está permitido, en las redes es lo mismo. O sea, tú tienes que, o sea, la información que le vamos a dar a los niños y a las niñas es que si tú te metes con otro, si tú excluyes a otro, eso lo hacen las malas personas y eso no lo puedes hacer. Es que también en las redes sociales existe esa tutoría y existe ese control de los iguales. Otro caso ya son los adultos. O sea, los padres y las informaciones de los WhatsApps de los padres, eso es otro mundo, otra harina y es... también comentabais como otra dificultad, la necesidad de hacer un curso sobre solución de conflictos. Los adultos no somos los que tenemos que solucionar los conflictos. Son los niños los que tienen que solucionar los conflictos. Nosotros tenemos siempre la idea de que tenemos que hacerles todo. Y en eso los estamos haciendo dependientes. La verdadera fortaleza del TEI es que le pasamos la responsabilidad a los niños. Entonces, sí que a lo mejor, bueno, no tanto en resolución de... Tendríamos que hacer una formación, pero no en la resolución de conflictos entre los niños. Tendríamos que hacer una formación en educación emocional propia, en la gestión emocional propia. Os lo digo porque nosotros somos el modelo que los niños están viendo. Tú para solucionar cualquier problema, cualquier conflicto, pues lo que tienes que hacer es describir la situación, decir cómo te sientes y pedir un cambio. Generalmente como profesores muchas veces patinamos porque no somos el modelo más adecuado. O sea, nos estamos confundiendo. Creemos que somos nosotros los que tenemos que solucionar y no. Lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que invertir tiempo en hacernos las mejores personas posibles. Nosotros somos un modelo que está presente, el espejo donde también nos miran los niños y las niñas, y entonces simplemente con ser nuestra mejor versión y preguntarle a ellos, porque los niños ya saben cómo tienen que solucionar los conflictos, no somos tan... De verdad que cuando les damos la posibilidad de que sean ellos los que busquen soluciones, son los que encuentran la solución certera. Os digo que a mí los niños me asombran cada vez más, porque si tú le dices cómo lo harías y cómo lo harías tú y cómo lo harías tú, te lo dicen estupendamente. Mira, os pongo el caso de una niña que me contó cómo... era de secundaria, no era de primaria, que me comentó cómo podía solucionar un problema. Y le digo, no, pues es que siempre que cuando bajo por las escaleras, pues me dice que si soy muy chulita, que si me creo muy guapa, que si... Todos los días cuando bajo siempre se meten conmigo. Pues yo llegué un día, ¿qué hice? Le miré a los ojos, levanté la barbilla y le dije, ¿y? Y me giré. Desde ese día... Y a mí no se me hubiera ocurrido jamás decirle a una niña, pues mírala a los ojos, porque me describía cómo lo hizo. Y desde ese día lo solucionó. Y ella daba clase a otra, y dices, pues tú quieres saber que entre ellos, de verdad, que tenemos la manía de que pensamos que somos nosotros, que tenemos la varita mágica, que no. Tenemos que ponernos en situación de que sean ellos los que busquen los recursos, porque tienen muchos recursos. Bueno, después, bueno, porque estaba viendo las debilidades, porque, hombre, yo sí que veo dificultades en esto que comentabais de la variación del profesorado, que es una de las cosas que vemos, pero las fortalezas,
porque después estoy de acuerdo con todas las fortalezas que habéis hablado. Yo no sé si me queda alguna... que no veo yo no sé si os acordáis de alguna más, pero de alguna debilidad, porque después ya nos... Sí. Grupos, algunas cosas y conclusiones similares, porque al fin y al cabo también, aunque estaba enfocado en los diferentes ámbitos, al final estamos hablando de todo un conjunto. Eu creo, a ver, todo o que acabamos entre todas de poñer en riba da mesa, nos recentemente, ahora que rematabas co tema das novas tecnoloxías, é dicir, todo, fundamentalmente todo o que sexa ser capaces de facilitar e conseguir dos nosos alumnos as máximas fortalezas e que sexan o máximo da máxima fórmula competentes e sexan o máis autónomos posibles. É dicir, as cousas que na sociedade de hoxe nos estamos dando conta que os equilibrios que tiñamos ao mellor fai uns cuantos anos están desaparecendo. É dicir, moitas veces eles, claro que teñen, coincido contigo, recursos, nós moitas veces estamos nese sentido proteccionista, pero realmente lle damos desde que nacen prácticamente todo feito. Eu estes días atrás, ahora que supoño que todos o descoñecedores, que si el juego de la ballena, que si el juego del camaleón, non sei se estades na última del caminito azul e del caminito rojo. Estas cousas que cando xa es contan ou cando nos acabamos de velas fai unha semana no colexio, se che poñen os ollos como platos, aí os nenos que tiñan, digamos, máis fortalezas, que eran máis isto desde o punto de vista máis competentes nestas cuestiones que estamos falando, pois foron os que mellor repostaron, pero os que non as tiñan se viron atropelados polos outros. E claro, ver aquelo de que che collen un brazo, che poñen a facer pellizcos hasta que sangue, porque é o que se ve por televisión, porque é o que se ve nas redes, e que se non eres un machote. A ver, todas esas voltas. Isto está pasando nos colexios da Coruña en este momento. Moitos non somos coñecedores todavía. Cando digo de Coruña, supoño que serán dos outros días. Entón, pois bueno, está aí, hai que abordalo. Pois evidentemente é un pequeno exemplo. Bueno, non nos enrollamos máis, hora de comida. Un aplauso, por favor, con María. Creo que nos chegou ao que buscábamos. Un par de cousas de intendencia, como sempre, un par de cousas de intendencia. Non esquenzades entre esta tarde que temos a folla de avaliación ao final do dossier, a nosotros sempre nos resulta enormemente válido, necesario, casi obligatorio que poda descubrir esta folla, e ás veces a vamos deixando o último día, logo marchamos e non a deixamos. A idea é retomar esta tarde ás 4:30 máis menos a sesión. Nesta sesión, xa sabedes, vamos a ter a presencia de dous centros que nos van falar do TEI, da implantación do TEI, nun centro, digamos, máis recente, noutro que xa levan algún tempo máis. Vamos ter a fortuna de poder contar con familia e alumnos, polo tanto, vamos ter todas as perspectivas encima da mesa. Despois continuaremos, antes do descanso das 6, coa experiencia de un centro que vai poñer en riba da mesa o uso das novas tecnoloxías e o traballo por proxectos. Faremos sobre 6 e pico descanso habitual, e a volta dese descanso remataremos coa cuarta e última experiencia que temos prevista para hoxe, que é a gran novedade destas xornadas, que vai ser sobre bibliotecas escolares e tamén traballo por proxectos. Mañán, recordade que temos unha ponencia moi interesante con Carlos, que vai falar de empoderamento, precisamente, que está salendo moito dende que empezamos as xornadas, ás 9:30, e o da firma. Intentade non marchar daqui mañán, se fai falta revisade as 4 sesións. A nosotros, polo tema de homologación, nos é fundamental que as firmas, o sea, que teñades firmado todos esos días, porque esa documentación temola que remitir. Creo que está verificado todos os DNIs, porque algúns anos nos falta unha letra ou algo. Supoño que Pablo e os compañeros que están con eso xa teñen totalmente. E por último, vichedes que andaban por aquí unhas cámaras, lle fixeron tamén unha entrevista a María, no telexornal das 4:30 se vai emitir a grabación que estuveron facendo aquí das 2:30,
Claro, poño 14, xa se me vai. Gracias, das 2:30. Nos pois non, seguramente, pero bueno, podedes mandar algunha mensaxe modelo galloso, algunha a casa, pois podades. Vamos a facer como non está Maite, vamos a facer un pequeno, a entrega do pequeno agasallo que facemos sempre.